Tujal Radio presenta Los Sones de mi Tierra. El programa con sabor y sentimiento a pueblo que enaltece el folclor guatemalteco. La colección de oro de los sonidos autóctonos de las teclas morenas de nuestra marimba. Te acercamos a nuestras raíces y costumbres, transmitidos de generación en generación, que identifica nuestros valores culturales. Los Sones de mi Tierra, bajo la conducción de José Pérez Alvarado, difundiendo el arte y la cultura musical de Guatemala. Iniciamos. Desde Zacapulas para el mundo, Tujal Radio y su programación estelar, Los Sones de mi Tierra.
sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Apreciables amigos de Guatemala y el mundo, buenas tardes. ¿Qué tal están? ¿Qué tal de día de domingo, día de convivencia familiar? Me acompaña José Pérez Alvarado en el espacio de la nacionalidad, los sones de mi tierra. Como siempre, cada domingo llegando y difundiendo el arte y la cultura musical de Guatemala. Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando un tanto de los acontecimientos que surgen en este bello país, actos inaceptables que van deteriorando la democracia, la constitucionalidad de nuestro bello país de Guatemala. Y como estamos en el marco de la vida, sobre todo en defensa de nuestros derechos, hoy estaré hablando y compartiendo con ustedes algo de la biografía y la poesía de uno de los poetas maravillosos de esta bendita tierra de Guatemala. Me refiero a Otto René Castillo, y de hecho, arrancamos con algo de poesía. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro, flameando el horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, 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 patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de colores del pueblo. Por ello pido que caminemos juntos siempre, con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte, mi bella Guatemala. Vamos, patria, a caminar, yo te acompañaré. Otto René Castillo, poeta guatemalteco, nacido en la ciudad de Quetzaltenango en 1937 y falleció en 1967 cuando participaba con un grupo de insurgentes que se alzaron en armas en los años 60. Es uno de los principales poetas guatemaltecos de la promoción surgida después de 1944. A partir de 1955 inicia sus estudios de letras. Hay dos poemarios suyos: Vamos, patria, a caminar, Informe de una injusticia, en 1975. Otto René Castillo, poeta guerrillero capturado en la Sierra de las Minas. Con Nora Pais, su amor, también combatiente, quemados vivos el 17 de marzo de 1967, durante el gobierno de Méndez Montenegro.
de aquel combate, según cuenta, solo salvó la vida el legendario Pablo Monsanto. Vivió 31 años, dio a su pueblo su canto y su vida. ¿Qué más puede dar un poeta? Otto René Castillo, 1936 a 1967. Apreciables amigos de Guatemala y el mundo, buenas tardes, bienvenidos a un programa más. Transcurren 13 minutos de la hora 12 de este domingo 8 de octubre del año 2023. De esta manera queremos expresar y externar también nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos guatemaltecos, quienes desde hace ya varios días están por ahí en las calles en resistencia, en manifestación pacífica. Y al día de mañana se continúa con esta aglomeración como una muestra de querer exigirle a cada uno de los que dirigen nuestra patria un Estado de Derecho, como siempre se ha deseado en nuestro país. Y seguramente ya nos estaremos saludando el día de mañana por allá en el Puente Nuevo, en donde estará la máxima concentración, seguramente, de todas las entidades, de todos los que van a acompañar los grupos que han estado básicamente apoyando esta manifestación en toda Guatemala. Así que, apreciables amigos y amigas, bienvenidos. Habilitamos nuestra vía de comunicación, el 45 25 36 99, para que nos pongamos en contacto y poder acompañarles musicalmente hablando. He iniciado el programa con uno de los poemas de Otto René Castillo y hablando un poquito de la biografía de él específicamente. Vamos, patria, a caminar es uno de sus textos escritos en contra de aquellos que violan los derechos constitucionales de esta gran nación. Bienvenidos. Es el programa de la nacionalidad, Los Sones de mi Tierra. Sones de mi tierra,
con sentimiento y sabor a pueblo.
distante de tu rostro. Pequeña patria mía, dulce tormenta, un litoral de amor elevan mis pupilas, y la garganta se me llena de silvestre alegría. Cuando digo patria, obrero, golondrina, es que tengo 1000 años de amanecer agonizando y acostarme cadáver sobre tu nombre inmenso, flotante sobre todos los alientos libertarios. Guatemala, diciendo patria mía, pequeña campesina. Ay, Guatemala, cuando digo tu nombre retomo y retorno a la vida. Me levanto de llanto a buscar tu sonrisa. Subo las letras del alfabeto hasta la A, que desemboca al viento llena de alegría, y vuelvo a contemplarte como eres, una raíz creciendo hacia la luz humana, con toda la presión del pueblo en las espaldas. Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados ellos, conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte, porque nacieron hijos tan viles de madre cariñosa. Así es la vida de los pueblos, amarga y dulce, pero su lucha los resuelve con todo su ser humanamente. Por ello, patria, van a nacerte madrugadas cuando el hombre revise luminosamente su pasado. Por ello, patria, cuando digo tu nombre se revela mi grito, y el viento se escapa de ser viento, los ríos se salen de su curso, y viene en manifestación para abrazarte, los mares conjugan en sus olas y horizontes tu nombre herido de palabras azules, limpio. La lucha del hombre te redime en la vida, patria pequeña, hombre y tierra, libertad cargándola en la espalda por los caminos del alba. Eres la antigua madre del dolor y el sufrimiento. Queremos reiterar siempre nuestro saludo especial en esta hora de la tarde, ya 32 minutos transcurren de la hora 12, en este domingo 8 de octubre del año 2023. Un saludo cordial para cada uno de ustedes quienes siguen nuestra transmisión a través del canal 35 y 36, para los que están también en plena sintonía a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Saludos cordiales. Buenas tardes, profe, dice, por favor saludar a nuestra nieta Ashley Recinos Paredes, que el día de mañana cumplirá sus 15 primaveras, dice. Saludos de parte de sus abuelos que la quieren mucho, Manuel Paredes y su esposa Manuela de Paredes. Complacer con el son Corte Azul. Saludos cordiales. Saludos cordiales a la cumpleañera que el día de mañana estará de manteles largos. Queremos continuar con nuestro programa. Es el programa de la nacionalidad. Saludando en esta ocasión a don Santos López. Buenas tardes. Les saluda Santos López. Qué gusto escucharles. Acá siempre acompañando de mi familia con tan excelente programación. No se puede pedir más, dice, que un saludo fraternal, nos escribe. Para todos ustedes, si me complace entre copa y copa, o bien el torito. Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Nos escribe don Santos López. Saludos cordiales hasta allá en Ciudad. Y a su esposa, doña Rosario. Saludos especiales, fieles seguidores de nuestra programación en esta ocasión. También están por ahí
en plena sintonía. Saludos cordiales, pues. También saludamos a Daniel, fiel colaborador de Tujal Radio, por ahí haciendo también el trabajo especial. Continuamos con estos sones maravillosos. Es el programa de la nacionalidad, los sones de mi tierra, con este son de la marimba El Valle, desde San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Nos trae a nuestro escenario cultural hermosura para ustedes. Saludamos también a Marco Tulio, es el responsable del deporte, especialmente en Tujal Radio. Ya vendrán ahí los partidos del Quiché FC, seguramente. Ojalá que continúen las actividades deportivas a nivel departamental y nacional, para que ustedes puedan estar ahí en sintonía también de Tujal Radio y las transmisiones deportivas, allá con la narración especialmente de Marco Tulio. Iván Santiago seguramente también está en plena sintonía. Saludos cordiales para todos.
Les presento este son para cada uno de ustedes de nuestra programación especial de domingo, siempre con la marimba El Valle de San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Por ahí estamos escuchando Soberana Mam, es el nombre de este son especial, trayéndolo al escenario musical de Tujal Radio para Guatemala y el mundo. Buen provecho para quienes se encuentran disfrutando de ese almuerzo dominical. Para saludar en esta ocasión a la quinceañera ya en la familia Paredes. El saludo va para ella, es de parte de sus abuelos. Corte Azul es el nombre de este son especial que identifica a la familia por allá. Ashley Yuleisi Recinos Paredes el día de mañana estará de cumpleaños. Ha llegado a sus 15 primaveras. Para ella se abre la ventana a la juventud y va floreciendo la vida. ¿A quién le deseamos? Muchas bendiciones a lo largo y a lo ancho de su existencia. Saludos cordiales, pues. Fuertes abrazos de parte de toda la familia. Seguramente mañana, a pesar de los pesares, algún convivio especial allá en la familia, seguramente.
Vamos a continuar en esta ocasión. Por ahí algunos errores que se van cometiendo, y como nuestro programa es en vivo, seguramente por allá también en casa ustedes se reirán con nosotros. Vamos a saludar en esta oportunidad a los que siguen nuestra transmisión a través de nuestra página en Facebook. Saludos cordiales para todos, dice José Aguilar, nos escribe, saludos de Aldea El Jocotío, vía Canales. Que pongan más videos, dice, que están muy bonitos, nos escribe. Uluán Vázquez, qué excelente reportaje. Le recuerdo que el programa no es un reportaje, es nuestro programa, pero dentro de la programación se van proyectando esas bellas imágenes de nuestra querida tierra de Guatemala. Saludos desde la distancia, bendiciones Tujal Radio, muy bonita transmisión, nos escriben también. Baltasar Felipe nos escribe, bonita transmisión, bendiciones, buen provecho para todos. Bruno Conti Mutaz dice, saludos profe, desde Ciudad Capital nos escribe también. Marina Sáenz, muchas bendiciones. Pablo Uz, por allá también, en plena sintonía. Ronnie Herrera López, saludos desde Cuilco, Huehuetenango. Pudiera complacer con el son Sal Negra, se lo agradecería, nos escribe. Ha sido uno de los primeros sones que hemos incluido dentro de nuestro repertorio musical, Sal Negra. Fred Tum dice, saludos desde Chiché, me complace con Lágrimas de Santo Tomás. Elsie Santos, saludos desde Puerto San José, Escuintla. David Viatoro, allá en Puerto Barrios. Eric Viatoro también. María Esclarisa Argueta Fernández, un saludo muy especial hasta Puerto Barrios al tío David. Ya es hora de Cheguá, dice, nos escribe ahí. Vaya, pues seguramente don David Viatoro entenderá esta expresión. María Chilisná, gracias por la programación, nos alegra mucho. Saludos cordiales, nos escriben. Y por ahí nos ha llegado el reportaje de la buena compañía de Fidel Reynoso también. Les dejo con la marimba, con Chichimarimba de Pedro Tomás, y este mix de sones, Alma Marisol, Chinique Querido y El Grito para ustedes, para saludar ahí a Fidel.
Vamos a saludar a Micaela Baltasar Solís, que cumple 67 años de vida. Ella es esposa de don Pedro, dice. No, perdón ahí. Es esposa de don Diego Aceituno III. Están en plena sintonía desde San Jorge, Zacapulas, el Quiché. Saludos especiales. Con este son Tía Quela. El motivo de las solicitudes por el cumpleaños de Micaela Baltasar Solís, que cumple 67 años de vida, esposa de don Diego Aceituno III, por allá en San Jorge. Muchas felicidades, muchas bendiciones ahí a cada uno de los que nos sintonizan. Buenas tardes, José, dice, por favor saludar a mi cuñada Rosario Cipriano García. Ella sintoniza en Nebraska, Estados Unidos. El saludo es de parte de Allison, Alexis y Aníbal. Muchas gracias. Nos escriben en esta ocasión. Buenas tardes, joven, dice, muy bonito programa. Hace favor de saludar a mi mamá, doña Mari Solís, en sintonía de su bonito programa en barrio San Pedro, Zacapulas. Muchas gracias a cada uno de los que se reportan con nosotros a través del 4525-3699. Muchas bendiciones. Saludos a mi sobrina Ashley Recinos Paredes de parte de su tía China, dice, y de su primo Kendry. Felices 15 años. Con placer con el son Virgen de Guadalupe, nos escriben. Reiteramos el saludo hasta allá en Nebraska a Rosario Cipriano García, como también el saludo para doña Micaela Baltasar, que está cumpliendo sus 67 años de vida, y el saludo para doña Mari Solís en sintonía en el barrio San Pedro. Gracias a cada uno de ustedes. Allá en Ciudad de Guatemala, don Santos nos escribe ya. Más adelante les estaré contando alguna anécdota vivida y varias cosas que hemos vivido desde el programa. Saludos cordiales y buen provecho. Viene una selección musical para que ustedes se pongan a bailar y a disfrutar de la vida allá en casita o donde quiera que usted nos está escuchando.
Con este son saludamos a los compadres. Me refiero a Vicente Lancerio y a don Juan Uluán. Saludos especiales ahí, los buenos compadres, compartiendo cada domingo, compartiendo siempre la amistad también. Es el son de los Machitos. Muy alegres compadres, se llama este son especial. A escuchar y a bailarlo. Por allá don Santos López nos escribe, dice: ese grito que pegó me llevó a recordar cuando se casaron mis sobrinos, dice. Y la marimba de don Cundo tocaba esos sones que tocaban el alma. Muchas gracias, nos escriben. Les comento algo de anécdota, y es que siempre hemos compartido ya quizá hemos perdido la cuenta de cuántos programas con Fidel, y siempre hemos tenido la alegría y el dinamismo. Nosotros también disfrutamos de esta programación, aparte que en algún momento vamos compartiendo ahí algo de comida, algún refrigerio, pero siempre hacemos un programa para ustedes con mucho cariño, para este pueblo de Guatemala y para Zacapulas. Y justamente hoy casi yo estaba a punto de salir en pantalla para compartir con ustedes, y ya había abierto el volumen del micrófono y como Fidel está al otro lado, él no se da cuenta a veces, y justo no se había dado cuenta y le agarró el sentimiento, diría alguien, y se pegó ese grito que al inicio él pensó que yo me había asustado cuando me le quedé viendo, pero resulta que le dije: vos, yo ya tengo abierto el micrófono. Y por eso fue que nos empezamos a reír, y creo que ustedes se dieron cuenta por allá en casa. Esa es la alegría de compartir con ustedes, la alegría que nosotros también sentimos desde la programación. Así de que es válido todo, a seguir disfrutando como nosotros lo disfrutamos desde cabina con este programa de la nacionalidad de los sones de mi tierra. Les voy a dejar con una selección musical bastante alegre. Dentro de ello voy a incluir Virgen de Guadalupe para saludar allá a la quinceañera Ashley, y también voy a incluir San Bartolo y Emilia I para saludar a don Juan Gavilán, quien está por allá disfrutando con el compadre Chente, dice. Saludos especiales. El Torito, que va hasta allá en Guatemala, para don Santos López. Iniciamos con este son agradable entre copa y copa para seguir complaciendo. A suspirar allá en casita, pues. Creo yo que nuestra vida forma parte de un cúmulo de experiencias y de anécdotas. Y cuando llegue nuestro declinar a la vida, solo dejamos un puñado de recuerdos nada más. A disfrutar mientras Dios así lo permita. A vivir con alegría,
a tratar siempre bien a los demás para que podamos ser recordados como buenas personas. Buen provecho para todos. Hasta allá en Ciudad de Guatemala, don Santos López, a pegar ese grito al estilo guatemalteco y zacapulteco.
Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Desde Zacapulas para el mundo, Tujal Radio y su programación estelar, Los Sones de mi Tierra.
está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Los Sones de mi Tierra. Tu hombre se despide, amor mío. Me voy, pero no te preocupes. Si antes del otoño no he vuelto todavía, es lejos mi país y sufre tanto que uno es incapaz de ser feliz.
lejos de sus torres. Aquí lo tengo todo, nada me falta, ni siquiera mi soledad de todos los guatemaltecos pobres. Yo soy quizá una excepción ahora, y como mi vida entera luché contra toda excepción, porque quiero siempre que la misma sea la regla. Tengo que irme, así de común, barato de egoísmo. Me voy, pero no te preocupes. Si tardo un poco en el regreso, un día en otoño me vas a ver llegar de lejos, con polvo aún en los cabellos. Me voy porque esta patria mía no me ha cobijado por sus malos líderes, esos guatemaltecos que nunca debieron haber nacido, porque corrompen y destruyen la paz. Por eso hoy me despido de ti, patria mía. Transcurren 46 minutos de la hora 13, en esta fecha, 8 de octubre del año 2023. Es de mucha alegría poderles acompañar a cada uno de ustedes. Quiero saludar de manera muy especial a los que integran la Alcaldía Indígena de Zacapulas, quienes hacen algunas recomendaciones. Esta manifestación es pacífica, por lo que solicitamos a las personas evitar caer en confrontación y las agresiones. Solicitamos el apoyo de los vecinos y o comercios que puedan hacer donaciones de agua y alimentos en los 6 puntos de manifestación pacífica. Cualquier situación no prevista en este comunicado, por favor comunicarse directamente con la Alcaldía Indígena de Zacapulas. Se puede documentar la manifestación pacífica a través de fotografías y grabaciones. La expresión se puede realizar a través de pancartas, carteles, megáfonos, instrumentos y cualquier otro medio a su alcance. Instituciones y organizaciones que participan en esta manifestación: Alcaldía Indígena de Zacapulas, Asociación de Buses UNISAC, Asociación de Buses Porvenir, Asociación de Mototaxi Santo Domingo, ASOMSAC, Tujal Radio. ¿Es Tujal? Creo que por acá hay alguna confusión, porque se refieren a la Asociación de Mototaxis. Es Tujal, Rápido y Furioso. Río Negro, Asomoasis, dice, son las asociaciones de tuktuqueros. Asociación de Camioneros Dresca, Magisterio de Zacapulas, Santana Sañón, Centro de Atención Permanente de Zacapulas, Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Común Tujal Tzig, Juan Mateo Us, Movimiento Comunal y las autoridades de las 124 comunidades del municipio de Zacapulas. Son las personas quienes hacen esta recomendación para que todas esas movilizaciones y manifestación pacífica se desarrolle de una mejor forma. Bueno, como parte de estos medios de comunicación que ha difundido todos esos acontecimientos, le hemos dado lectura a esas recomendaciones. Quiero saludar de manera muy especial hasta allá en Santa Cruz, en la cabecera departamental, a la señora Elda, quien se encuentra disfrutando del programa de los sones de mi tierra. Saluda de manera muy especial a toda la familia allá en Ayutla, San Marcos. De manera especial a don Orlando González, fiel seguidor de nuestro programa indudablemente. Buen provecho hasta allá en Santa Cruz, disfrutando de este almuerzo dominical. Saludos cordiales
a Elda González, quien se encuentra por allá en Santa Cruz. Tenemos otro mensaje por acá, dice: buenas tardes, profe, ¿me puede mandar un saludo? Que el día de hoy está de manteles largos mi hija Mitzi Rosmary es Galicia, y también a mi nieta que estuvo de manteles largos el 28 de septiembre, complacer con el son San Francisco o con el son Virgen de Concepción. Les voy a complacer con esos dos sones, ya que mi hija Mitzi es del mero día de San Francisco de Asís, 4 de octubre seguramente, según el calendario. Saludos cordiales a Mitzi y a su señor padre, don Orlando Galicia. Muchas bendiciones ahí a toda la familia, disfrutando doble festejo, indudablemente allá, siempre en su residencia, a seguir bailando. Les dejo con Palomita Blanca para saludar a la señora Elda allá en Santa Cruz del Quiché.
Para saludar a Mitzi, quien está de cumpleaños. Bueno, que cumplió años el 4 de octubre, especialmente en honor a San Francisco de Asís. Solicitan este son para felicitarla también allá con Orlando Galicia y toda la familia, celebrando este día tan especial. Nos ratifican la fecha de nacimiento de Mitzi. Es hoy el cumpleaños, nos escribe 8 de octubre. Así nos reiteran en esta ocasión. Así que para saludar en esta fecha especial, el agasajo especial allá con don Orlando Galicia y toda la familia, a disfrutar de este día tan especial. Nuestros últimos mensajes a través del programa de la nacionalidad Los Sones de mi Tierra. Voy a reiterar los saludos que tenemos por acá, de manera muy especial allá en Río Blanco,
Están viendo el programa en Pastelería allá va con señor Imelda. Por cierto, son deliciosos esos pasteles. Allá en Río Blanco, saludos cordiales para Imelda, nos escriben en esta hora de la tarde. Gracias a cada uno de ustedes, apreciables amigos y amigas, quienes siguen la transmisión de este programa de la nacionalidad, Los Sones de mi Tierra. Para quienes están a través de nuestra transmisión en Facebook Live, dice Cindy Orozco. Saludos a la familia Orozco Barrios, que hoy está celebrando el cumpleaños de mi sobrina Pamela Orozco, nos escribe. Elder García en plena sintonía, Verónica Uluán también, bellos recuerdos de mis ancestros. Es el comentario que nos deja en nuestra transmisión. César David López Mazariegos, buenas tardes, me gustaría que me complazcan con Bailar Llorando. Favor de complacer, buen programa. Bendiciones, vemos y escuchamos en Villa Canales, Guatemala. Adelante con tan agradable programación, nos escribe Irineo Obando. Estela López, muy lindo, cuántos recuerdos. Saludos, Dios los bendiga, nos escribe. Eduardo dice, saludos Tujal Radio desde Pensilvania, Estados Unidos, bendiciones. Saludos desde la colonia El Limón, zona 18, a mis tías en Chesic Cuarto, Santa Cruz del Quiché. Saludos a mis amigos Michelle, Leticia y Cristian, cariñosamente el bebé, dice, en California, Estados Unidos. Y a mis patrones Julio y Vero, también a sus hijas Jenny, Gaby y Melanie. Atentamente su amigo El Ojitos, dice, me complace con mis sacapulas, querido, nos escribe. García José, saludos paisanos, buen provecho. También nos escribe en esta ocasión Anselmo Rodríguez, saludos José, dice, allá en Cunín, seguramente. Valdés, saludos desde Jocotán, Chiquimula, tierra de los... Bueno, no, creo que no escribió bien la palabra, pero ahí está, en Jocotán, Chiquimula. Ignacio Mutas, muchas bendiciones. Y los mensajes a través de nuestra vía de WhatsApp, 45253699. Buenas tardes, JP, dice, es un gusto poder saludarlo, favor de mandarle un saludo a mi papá Santos López y a mi mamá Lipa, que los quiero mucho. Complacer con el son recordando viejos tiempos. Es el remitente. Buenas tardes, me puede complacer con el son entre copa y copa para saludar a Eidan David Vázquez, que estará de manteles largos el día martes 10 de octubre, de parte de la familia Vázquez Lancerio en Trapichitos. Lo escuchamos a todo volumen, saludos y bendiciones. Hemos complacido ya con ese maravilloso y bellísimo arreglo musical a ritmo de son. Buenas tardes. Nos escriben en esta oportunidad otro mensaje por acá. Ya son los últimos mensajes que nos llegan. Es de Bruno Mutaz. El saludo es especialmente para Bruno Mutaz. El 6 de octubre estará de cumpleaños. Saludos especiales. Apreciables amigos y amigas, me despido de ustedes con este son especial, mi linda María. Que Dios les bendiga siempre. Muy bien, por ahí nos hacen la corrección. Saludos ahí a Bruno Mutaz. El 6 de octubre estuvo de manteles largos. Muy bien, ahora sí, me despido de ustedes. Que tengan una buena tarde de domingo, a disfrutar de este día especial. El día de mañana nos estaremos saludando por allá en la movilización. Por allá nos incorporamos para el día de mañana. Y de repente por ahí nos estén escuchando algunas personas que lideran esta manifestación, especialmente para el magisterio zacapulteco, que por cierto sus líderes han dejado
mucho que decir, diría yo. Y de alguna manera pues es importante que el magisterio, especialmente quienes lideran este magisterio, mostremos nuestra gallardía, nuestra capacidad y sobre todo ese espíritu sindical que cada uno tenemos. Ojalá que se retomen las acciones contundentes. Un comentario muy personal: para mí estar cerrando el paso de 6 a 3 de la tarde pues no es tan efectivo. Básicamente, dicho de otra forma, es quizá perder el tiempo. A mí me gustaría, como ciudadano, como zacapulteco, que por lo menos sea un cierre permanente, especialmente allá en el puente. Tampoco comparto que allá en Río Blanco estén allá haciendo una movilización, también es perder recurso humano. Me gustaría que nos uniéramos en los puntos estratégicos como lo es el Puente Nuevo y este paso por el Puente Viejo, que serían los dos puntos. De verdad que para mí serían los únicos dos puntos que deberían de tomarse en cuenta. Ojalá que este comentario llegue a la alcaldía indígena. Por cuestiones familiares no he podido estar en esta movilización, pero ya el día de mañana estaré por ahí con ellos, acompañándoles, y voy a tratar de hacer ese aporte para que lo tomen en cuenta. Debería ser cierre permanente las 24 horas allá en el Puente Nuevo como en el Puente Viejo. Solo así se lograrán las cosas. Y al magisterio zacapulteco, a ponerse las pilas, compañeros, para que podamos hacer algo bueno en el municipio de Zacapulas. Muchas bendiciones para todos. Los seguimos saludando. Les dejo con don Lalo Zul y su marimba Ecos Manzaneros, mi linda María.